persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todas las mañanas, compartiendo con ustedes alguna historia de vida. Y como siempre, podés acompañarnos también a través de los canales de YouTube, el canal de YouTube, mejor dicho, Libertador Vergara, donde tenés todos los contenidos de las distintas entrevistas que estamos haciendo, tanto aquí como en el exterior. Todas las columnas también las podés encontrar ahí en Radio Libertador, el Libertador Vergara, el canal de YouTube. Pero también tenemos nuestras redes sociales y también el número de teléfono 091 99 1210 para comunicarte con nosotros tanto por WhatsApp como por Telegram. 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país. Hoy vamos a hablar de tango. Pero vamos a hablar de tango. Pero no nos vamos a ir a Buenos Aires, ¿eh? Nos vamos a ir para Brasil porque está Washington Cularte para acompañarnos. ¿Cómo estás, Washington? Bueno, la verdad que muy bien, Carlos Morti, es un placer estar contigo en Punto de Partida y bueno, conversando con un compatriota acá siempre da nuevas ilusiones y es muy gratificante. Bueno, decir tango, uno piensa en Buenos Aires, ¿no? En la calle Corrientes, acá Montevideo, pero Brasil, ¿dónde estás en Brasil? Bueno, yo estoy en Porto Alegre, que sería la capital del estado de Río Grande del Sur, ¿no? Mm. Río Grande del Sur tiene frontera con Uruguay, allá por Rivera, Libramento, por el Chuy, Río Branco, Yaguarón y Artigas, Cuaraí. Tenemos un pasado en común muy grande con Río Grande del Sur y una identidad cultural muy fuerte por la cultura gaucha, que acá sería el gaúcho. Claro. Bueno, el mate también en Río Grande del Sur, ¿no? También se toma mucho mate. Sí, acá yo siempre digo que acá es el chimarrón y allá es el mate. Acá es el churrasco y allá es el asado. Pero en suma es la misma cosa, es el asado, el mate, la cultura gaucha, el caballo, todo eso, ¿no? La milonga pampeana también se toca. Bueno, pero vos no sos nacido en Brasil. ¿Cómo llegaste a Brasil? ¿De dónde sos vos? Bueno, yo en realidad nací, hace poco estaba hablando con un amigo de Argentina en función del tango, y yo le decía que yo nací en Salto, que hace frontera con Entre Ríos, y ahí cerca de Concordia, ¿no? Que sí. Hace 20 minutos de lancha de Salto, de Concordia a Entre Ríos, frontera con Argentina. Sí. Y de Salto a los 4 años me fui para Montevideo, y después a los 21 me vine para Brasil. Ya hace 45 años que ando acá por Brasil, una vida. Pero ¿cómo se da esa ida a Brasil? Y quiero que me cuente también ese amor del tango, ¿dónde nace? ¿Nace en Concordia, nace en Montevideo o nace acá y te vas para allá? ¿Y cómo terminás cantando tango en Brasil cuando podés estar cantando samba, bossa nova, pero estás cantando tango? Sí. Verdad. Bueno, yo como nací en Salto, en el interior se escuchaba mucho, en esa época se escuchaba mucho folclore y tango también, se escuchaba tango mucho en el interior. En Salto se escuchaba mucho tango y folclore. Después me fui para Montevideo y bueno, y ahí ya entro a escuchar más candombe, ¿no? Algo folclore, pero más candombe, y tango también, porque en Montevideo siempre hubo tango. Pero yo confieso que no era mi área de actuación. Yo comencé tocando con folclore, después arranqué para el candombe, después para la rumba flamenca, después cuando vine para Brasil, aquí era otra realidad, ¿no? Entonces, diríamos, yo transitaba acá por el folclore, hacía rumba flamenca, candombe, un poco de todo, pero no había lugares acá ni de candombe ni de rumba flamenca, aquí había lugares de tango. De tango. Y yo cuando llegué acá, yo tenía 21 años y uno llega acá, está todo bien, Brasil genial, pero uno siempre le tira la lengua de uno, la cultura, el asado, esa historia, y aquellos encuentros, ¿no? De guitarreada, de todo eso, mate. Entonces yo me encontraba acá había un público muy fuerte de tango acá. Yo tenía 21 años y los tangueros acá tenían 40, 50, 60 años. Para arriba, ¿no? Y había muchos uruguayos argentinos acá. La colonia mayor de hispanohablantes en Porto Alegre era de uruguayos.
Después había una colonia argentina expresiva, pero la colonia uruguayo era superior, era mayor en cantidad numérica. Y ahí yo me iba, me invitaban para ir a los encuentros, comer asado, y ahí había un bandoneón, y yo siempre escuché el tango. Pero cuando yo me decían, Washington, cantate un tango, y yo me cantaba un tango, pero sin la pretensión de ser tanguero, la verdad, nunca pretendí ser tanguero, lo confieso. Y me encontraba con ¿Qué año estamos hablando de eso? ¿Tenías 21 ahí ya? 81, 1981, 81 y 82. Ahí, ¿qué pasa? Yo, me decían, dentro de lo que yo he hecho en la música, siempre tuve una notoriedad, salía en los diarios, en televisión, entonces me conocía tanta gente. Y a mí me gusta mucho entablar amistad, conversar con la gente. Ahí me invitaban siempre a los boliches de la noche, decían, Washington, anda a tal lugar que estamos cantando. Y como eran amigos, yo iba a verlo, pero ellos cantaban tango, ¿viste? Y yo estaba ya seguro. Y me decían, Washington, cantaste un tango. Y yo, bueno, iba allá y cantaba un tango. Pero, bueno, mirá con qué nene cantaba tango. Había un boliche llamado Mano a Mano acá, que el bandoneonista era Edgardo Pedrosa. Fue el director de la orquesta Puglia Pedrosa en 1950. Fue la mayor orquesta de Uruguay. Fue un fenómeno, maestro de bandoneón, el mayor maestro que hubo acá. Y me decían, venga a cantarse un tanguito. Y yo iba y cantaba, pero sin tener esa pretensión de ser cantor de tango. Y siempre frecuenté, tuve grandes amigos y eran todos tangueros. Entonces yo no me daba cuenta, pero al convivir con toda esa gente y esas discusiones del tango y de la comparsita y de Gardel y todas esas cosas más, yo siempre estaba en el medio. Y no me daba cuenta, pero fui adquiriendo, mamando todo su conocimiento, todo su mundo tanguero, sin tener esa intención, solo por la convivencia. Hasta que llegó un momento que, obviamente, yo tenía 20 y los tangueros tenían 40, 50, 60. Ponerle yo ahora, estoy con 65, pero cuando tenía 50 y poco, ya los tangueros acá tenían 70, 80, 90. Entonces, ahí ya comenzaron a morir un montón de gente, los tangueros ya estaban veteranos, ¿no? Y un señor, David Kappel, que falleció como con 90 años más o menos, me decía, Washington, él había escrito un libro de una cosa muy personal del tango, sus historias personales. Y yo cometí un error, dice, a mí, yo escribí un libro de tango, pero no escribí el libro sobre la historia del tango en Porto Alegre. Y hoy ya estoy con casi 90 años, y él tenía cáncer, ¿no? Estaba enfermo, y dice, y yo no voy a durar mucho. Y dice, alguien tiene que escribir sobre el tango porque se va a perder todo eso. Y dice, el único que puede escribir sobre eso sos vos, porque el resto estamos todos viejos, nadie va a escribir a esta altura. No lo escribimos antes, no escribí ahora. Y el tipo que sos joven, y que además sos escritor, y has convivido con todos los mayores de tango, sos vos. Y me dijo, prometeme que lo vas a escribir. Y yo le dije, por respeto, le dije, sí, lo voy a escribir. Pero después cuando dije, es complicadísimo escribir sobre la historia del tango acá, mucha gente, muchos datos. Pero llegó un momento, hace más o menos en 2014, 2013, que yo sentí que se hablaba ya muchos datos que no eran verdad del tango, se mentían muchas cosas, se inventaban otras. Hasta que me llamó el grito de responsabilidad de todos los años que había vivido con esa gente. Yo ya había escrito 6 libros, ¿no? Entonces tenía experiencia como escritor. Y ahí, en 2014, escribí 100 años de la historia del tango en Porto Alegre, 1914 a 2014. Y porque ahí yo iba a rescatar lo que me decía el señor ese que falleció, la memoria y la historia de toda esa gente. Porque la historia existía, pero no existía una investigación y no existía la documentación escrita de eso. Entonces se está perdiendo todo. Y la gente que venía acá, en realidad, con mayor respeto, bueno, inventaba muchas cosas que no eran. Entonces yo hice una investigación con datos históricos y después entrevisté más de 32 personalidades de cantores, bailarines. ¿Cuánto tiempo te llevó esa investigación? Bueno, como yo estuve como 1 año y medio más o menos investigando, haciendo las entrevistas, todo eso, pero yo ya venía mucho tiempo, ya venía todo eso en mi cabeza, ¿no? Porque ya lo tenía todo, las informaciones ya las tenía todo.
y como yo escribo, tenía una cierta facilidad para redactarlo, ¿no? Pero para que tengas una idea, el primer dato que hubo acá, que ahí comienza la historia del tango en Porto Alegre, fue en 1914, porque antes de 1914 los argentinos, los uruguayos, grababan tango, pero no los imprimían en disco ahí, porque no tenían la técnica, la tecnología para imprimir. Entonces los grababan en Buenos Aires, en Montevideo, y los mandaban para Estados Unidos y Alemania. Pero en 1914 explota la Guerra Mundial y los navíos que llevaban las matrices para imprimir en Alemania y Estados Unidos eran bombardeados. Entonces se complicó la cosa para los argentinos y los uruguayos. Y hubo un tipo que fue un visionario, Saverio Leonetti, que era un italiano, que importó la tecnología y un técnico de Alemania y abrió una grabadora acá en Porto Alegre que se llamó La Casa Eléctrica. Y ahí fue a Argentina y le dijo, mire, no precisa más ir a Buenos Aires, a Estados Unidos y a Alemania. En Porto Alegre conseguimos grabar e imprimir el disco. Ahí los tipos quedaron desconfiados, pero al final vino de Argentina Francisco Canaro, que Francisco Canaro era el maestro de mayor posición en ese momento, Roberto Firpo, y Francisco Canaro había ganado un festival con el tango El Chamullo, que era autoría de Francisco Canaro, un festival nacional. Entonces vino Francisco Canaro acá a Porto Alegre con el contrabajista Thompson y un bandoneonista también argentino, Leopoldo Federico, me parece que era, y grabaron acá con otros músicos, grabaron el tango El Chamullo. Y ese tango fue el primer tango grabado y prensado en América Latina, aunque parezca mentira, porque Argentina y Uruguay no imprimían. Y en ese proceso de la Guerra Mundial, durante 9 años, Porto Alegre imprimió muchos tangos, inclusive La Comparsita, de mucha gente de Argentina y Uruguay. Entonces ahí comienza la historia del tango, la historia con los cabarets, con las guatis, con los boliches, y después hasta llegar al día de hoy, obviamente, ¿no? ¿Y cómo hiciste para reproducir el libro? Porque aparte digo, ¿había público para el libro o también lo imprimiste para Uruguay o para Argentina? No. Acá había mucho público. ¿Mirá? Existía mucho público. Pues ya te digo, para que tengas una idea, en una calle se llama Voluntario de la Patria, que va desde el mercado hasta unas 10 cuadras, había entre 32 casas entre boate y cabaret que todas tenían tango. Eso fue por 1920, 1930, 1940. Entonces el tango comandaba acá también, ¿entendés? La música gauchesca acá no se había desenvuelto todavía. Entonces, pero el gaucho de aquí, el portoalegrense, escuchaba la radio de Uruguay y de Montevideo directo, mejor que de San Pablo de Río. No sé, era un problema de onda, que la radio de Uruguay y Argentina agarraban mejor acá en Porto Alegre que la de San Pablo de Río. Entonces ellos tenían una influencia muy grande a través de la radio, escuchaban tango, y la gente le gustaba mucho el tango, fue incorporado el tango a esa gente, ¿no? Pero obviamente con los años fue muriendo. Para que tengan una idea, quien presentó el libro, Roque Araújo Viana, que era gaullo, falleció a los 3 años con 94 años de edad. Entonces ese hombre era una enciclopedia, vivía el tango, vivió los 100 años prácticamente, pero él tampoco escribió. Y bueno, al morir esa gente sí, entró a quedar un vacío, porque los grandes bandoneonistas, pianistas, cantores, toda esa gente no se renovó, y entonces fue quedando un vacío, ¿no? Y mismo así existe gente que le gusta el tango, pero no como antes. Y ahora en la actualidad hay una gente del tango, pero más volcada a la danza, a las academias, ¿no? Entonces diríamos que el hábitat del tango, que era el hábitat natural, que eran las guat, los cabarets, los boliches, la tanguería, quedó desplazado prácticamente ahora, y ahora el hábitat del tango son las academias, donde se aprende danza. Hay pocos músicos y pocos cantores. Y yo cuando lanzo el libro, realmente fue un gran éxito, y
y era una novedad, obviamente, porque no existía esa historia hace años. Y yo revelé en el libro cosas que ni la gente local lo sabía, eran cosas muy antiguas que no lo vivieron. Entonces tuvo un éxito tan grande que la gente me dijo, Washington, ahora vas a tener que cantar tango. Le digo, no, yo voy a cantar lo mío y algún tango. No, ¿cómo vas a...? El libro, digo, fue tan exitoso que identifica con el tango y ahora tienes que cantar tango. Digo, bueno, y al final me di cuenta que tenía razón y comencé a cantar tango, ¿no? Claro. Yo ya cantaba tango, pero no con ese compromiso. Y ahí llamó la atención para Uruguay porque lo interesante es que yo revelé 100 años de tango para Porto Alegre, pero por extensión para todo el territorio brasileño, que son 220 millones de habitantes, claro. No es poca cosa. Sí, entonces, es el primer libro que narra 100 años de historia del tango en territorio brasileño. Y, por extensión, lo revelé también para Uruguay y para Argentina, porque siendo Uruguay y Argentina matrices del país del tango, tampoco conocían la historia de 100 años del tango, ¿entendés? Entonces, eso me llevó a dar conferencias en el Ateneo de Montevideo, estaba en esa época Sandler, Miguel Gadea Sandler, que era el director de Perfil del Tango, y en la Academia Porteña Lunfardo, que la presidenta era Otilia de Veiga. Entonces, porque para ellos también era un bicho raro eso, ¿entendés? Te cuento una cortita para que tengas idea. Yo le conté a Miguel Gadea Sandler del Ateneo de Perfil del Tango, eso que te conté del primer tango grabado. Y el tipo, hablamos como 45 minutos al teléfono, y él dice que me escuchó atentamente, con mayor respeto, pero cuando terminamos, dice, salí corriendo para la biblioteca mía, porque él tenía toda la colección de Francisco Canaro. Y él no sabía esa historia. Y el tipo me escuchó, pero no quedó muy convencido. Y fue, y dice, Washington, para mi sorpresa, me lo contó él mismo, los primeros 40, 50 discos Canaro habían sido grabados todos en Porto Alegre. Wow. ¿Entendés? Una cosa interesantísima. Y si yo no lo sabía nunca, y si yo me crié era ahijado de Horacio Ferrer, que fue presidente de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, ¿no? Y vivía por lo menos 1 o 2 veces por mes en Buenos Aires, y de palestra, el tipo era muy culto. Nunca había sentido eso. Entonces, bueno, me invitaron a dar la charla, fui allá, tal, y en Buenos Aires también la misma cosa. Eran todo tipo grande, y por suerte había un señor llamado Rodolfo Lemos, que después de yo dar la charla, a los 3 meses falleció, ya tenía 86 años por ahí, y él había estado en la década del 60, 70 acá en Porto Alegre, y conoció a alguna gente amiga que yo conocía, y seguro, yo hablaba, ¿viste? Pero los tipos no pueden decir ni que sí, que no, decía, porque yo le contaba cosas que nunca le había escuchado. Y estaba Rodolfo Lemos y se paró y dijo, no, Washington tiene razón, es así, yo estuve en Porto Alegre, es así. Y bueno, ahí todo el mundo me hizo así, ¿no? Es decir, claro. Si Rodolfo Lemos, que era el dinosaurio mayor, le dice que es así, todos dijeron que sí. Y bueno, y ahí demostró que yo tenía que revelar lo que estaba diciendo, ¿no? Y eso me salvó la partiada, la verdad. Y a partir de ahí, digamos, me identificaron con el tango, me torné un nombre de referencia al tango, ¿no? E inclusive porque para los uruguayos y los argentinos el tango en Porto Alegre no existía. Claro, sí. Yo personalmente no tenía idea que era tan así. Sí. Brasil, diríamos que hubo, por diversas razones, que quedó como de espalda a América del Sur hispánico. Entonces, lo que pasaba acá no trascendía para Uruguay ni para Argentina. Entonces, había un tipo en Argentina, que es un gran locutor, y le pidieron para divulgar el Día del Tango, que yo después fundamenté una ley aquí, y en Buenos Aires dijo, no, yo no voy a divulgar eso porque esto no existe, el tango en Porto Alegre. Dice, yo llevo años haciendo tango. Dice, locución nunca escuché. Dice, no, le dije a la señora, hay un señor, Washington Mularte, que escribió el libro, mirá, bueno, tráeme el libro. Y ahí le llevó el libro, y ahí hizo la locución, pero medio contrariado. Dice, nunca había escuchado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo fui a Porto Alegre, a Uruguay, me pasó lo mismo. Me dijeron, bueno, la teoría todo bien, pero cantar un tango en portugués, ahora, ¿cómo es el tango en portugués? Porque claro. No había esa sensación, ¿viste? Y bueno, yo había compuesto un tango en portugués, Porto Alegre a capital, que sería Porto Alegre la capital, ¿no? La capital del Estado, la capital del tango, del Estado. Y ese fue el primer tango de referencia que quedó en la sonoridad en portugués para argentinos y para uruguayos. Y después el tango se grabó en 6 idiomas, ¿no? Francés, inglés, italiano, guaraní, yopará, y español,
Y en español lo grabó, yo lo grabé en portugués aquí, y en español lo grabó de ahí Sergio Arévalo de Montevideo, que canta otro género también, lo canta tango, lo cantó muy, muy bonito, y en Argentina lo cantó en español Cristina Condes, una gran cantora que cantaba en grandes valores del tango, una cantoraza, ¿no? Y después gente que lo cantó en francés, en italiano y tal. Y bueno, y después todo eso me llevó a dar charlas y conferencias y tal, y tuvo tanta importancia que ese libro fue traducido en braille para no videntes, que tampoco Argentina y Uruguay tenía un libro en braille que narrase 100 años de historia del tango. No existía. Existían folletos, alguna partitura así, para no videntes o ciegos, como le llaman en Uruguay y en Argentina. Pero se editó aquí en Porto Alegre, y hubo una investigación que fue el primer libro en braille con 100 años de historia del tango para toda América del Sur. Todo eso llevó a un vereador que es como un diputado municipal, algo así, sería acá. Él fue el autor de una ley, municipal, el Día del Tango en Porto Alegre. Y yo fui quien fundamenté la ley, el Día del Tango en Porto Alegre, que es el día 10 de noviembre, en honor al Chamullo, al tango que grabó Francisco Canaro, el primer tango que fue El Divisor de Agua, donde comenzó la historia, y que yo le cogí una fecha simbólica, porque no había una fecha precisa de lanzamiento, pero sabía que era entre noviembre y diciembre. Y ahí se grabó entre noviembre y diciembre. Entonces escogí simbólicamente el 10 de noviembre, y pasó a ser el Día del Tango en Porto Alegre. El vereador es Marcio Vincelí, que es el autor de la ley, y yo que lo fundamenté históricamente y culturalmente, ¿no? Entonces eso dio todo un impulso que conmemoramos durante 8 años consecutivos el Día del Tango en Porto Alegre, y bueno, ha tenido toda una dinámica. Después está el tango, por ejemplo, gente de Uruguay, de Argentina, inclusive de España, de Australia, de República Dominicana, Paraguay, ya saben la existencia del tango en Porto Alegre. Entonces ello me ha llevado a sumergirme totalmente en el tango, ¿no? De 2014 hasta ahora he hecho prácticamente tango. ¿Y vos escribías libros ya antes de escribir este libro? Sí, yo escribí en 1991 el primer libro de candombe, que aborda la evolución histórica del candombe afro-uruguayo en Brasil. ¿Ya? Tampoco existía un libro aquí editado sobre la evolución histórica del candombe afro-uruguayo. No se conocía la existencia de afro-uruguayo, la existencia menos de la cultura del candombe con la dimensión que tenía. Y yo fui el primer autor de ese libro, lo presentó el cónsul general Jorge Chazul en esa época. También le escribió unas palabras Julio Olivera, que era un exponente pintor afro-uruguayo, Héctor Pastorín, que fue un escritor también uruguayo, y gente de Brasil, obviamente. Y después escribí un libro de poesía en 1990, anteriormente es un libro de poesía, y después escribí El Candomberito, que es una revista caricaturesca con los personajes, el gramillero, los tambores, caricaturescamente. Y después escribí Suriado. Yo creé un neologismo, una palabra nueva, que es del norte viene norteado, del este viene orientado. Y nosotros del sur somos que siempre norteados, ¿no? Nosotros que nos identificamos con el arte latinoamericana, con la milonga, con el chamamé, con la chacarera, el tango, el candombe, el samba, el bolero, la salsa, a ese todo sur mayor de América Latina, yo le denominé suriado, una forma de orientarse por el sur. Ahí sería suriado o desuriado, no precisa ser norteado o desnorteado, ¿no? Claro. Entonces eso también fue un libro muy importante, de una concientización de la valorización de América del Sur, de una forma suprapartidaria, pero sí con una conciencia cultural y de la importancia de nuestra riqueza y diversidad cultural en América Latina, ¿no? Y bueno, en el 95 escribí también, se me había pasado antes, escribí el primer libro que narra la evolución histórica del flamenco también. Yo estuve en España, hice una investigación en España, en Sevilla, y me gustaba mucho el flamenco, tocaba algunas cositas flamenco, cantaba alguna rumba y alguna soleá, he tocado. Y terminé editando también el primer libro de flamenco editado en Brasil, con la presentación del cónsul general de España, en ese momento Íñigo Palacio España,
y de autoridades brasileñas también. Entonces, en conclusión, yo fui precursor de la evolución histórica del candombe en 1991, del flamenco en 1995 y de 100 años de la historia del tango en Porto Alegre en 2014. Y de Suriado, que es un libro breve pero significativo, ¿no? Con una propuesta bien actual, es decir, de esa valorización de ese sur, ¿no? Después tenés unos libros ahí para mostrar, ¿no? Sí, mirá, casualmente lo tengo acá a mano, mirá. Este libro, a ver si ahí. se ve, pará. Sácalo un poquito más. ¿Se ve? Sí, ahí. Corre un poquito más hacia el centro. Libro, hacia el centro un poquito y se ve. Ahí. Ahí, perfecto. Ese libro, el candombe, la pintura de Julio Olivera, un pintor uruguayo, ya falleció, afrodescendiente, ese candombe, en 1991. Después, acá tengo, el de flamenco no lo tengo a mano, ya prácticamente se botó todo. Aquí tengo el suriado. Mirá. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, se ve. El norte norteado, este orientado, sur suriado. Una nueva manera de orientarse por el sur, ¿no? El sur. Y acá tengo, mirá, acá tengo un tango en Porto Alegre, Mirá. 1914-2014, 100 años de historia del tango en Porto Alegre. Ese lo lancé en 2015. Y ese fue el último en 2018. Un tango en Porto Alegre, una página del patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿Por qué? Porque si el tango, el bandoneón llegó a Uruguay y Argentina, sí, con los alemanes ya por 1900, y acá se grabó el primer tango en 1914, quiere decir que no nos distancia tanto, no, tantos años de diferencia, y que yo defiendo que Porto Alegre podría ser una página de ese patrimonio cultural y material de la humanidad. Obviamente no con la importancia que ha tenido Argentina y Uruguay, pero sí que ha tenido el aporte de 100 años de la historia, que está documentado, y ha hecho cosas significativas, como por ejemplo el primer tango grabado y pensado en América Latina, ¿no? El libro escrito en braille para no videntes, eso fue hace poquito. Y bueno, Porto Alegre es la primera ciudad de Brasil a tener un día municipal del Día del Tango en Porto Alegre. Y también del Día Candombe, porque yo fundamenté las dos leyes, claro, son el vereador Marcio Vincelí, y yo fundamenté la historia, la ley del Día del Tango, el 10 de noviembre, y la ley del Día del Candombe, el 3 de diciembre. También has tenido algunos galardones, ¿no? También en Argentina te han dado algunos premios. Sí, en Argentina, la verdad, últimamente donde he sido más premiado, aunque parezca extraño, porque diríamos, mi actividad nunca fue tan grande en Argentina, pero sí fue donde resonó más en Argentina, especialmente con el tango, obviamente. Me han premiado ya más de 10 veces, creo, en Argentina. Y es interesante también que en Argentina, cuando yo escribí el segundo libro, el último libro de tango, se formó un grupo de difusión de apoyo al tango de Porto Alegre de 35 personalidades que representaban 8 países, con actividades en 8 países. Entonces eso fue muy importante. Y eso, obviamente, cuando yo fui a dar la conferencia argentina a Buenos Aires, la gente me conoció personalmente y todo eso, y le dio mucho impulso. Entonces yo ahora recientemente, por ejemplo, quien formó ese grupo fue Teresa Roca, una argentina, una señora, y ahora hace poquito, en septiembre, yo fui premiado con el premio Roberto Goyeneche. Sí. Estoy premiado como escritor, como compositor, poeta, en la Academia Nacional de Tango, que es algo muy importante porque después de Gardel pienso yo que el cantor más icónico de Buenos Aires es el polaco Goyeneche, ¿no? Sí, claro, sí. En homenaje al polaco Goyeneche. Entonces me parece un premio muy importante, ¿no? Siendo de polaco Goyeneche, representando eso. Y en la Academia Nacional de Tango, que es la institución más importante de tango, por lo que tengo entendido. Entonces, en realidad, Buenos Aires me ha sorprendido porque la gente de Buenos Aires fue la que me ha dado mayor proyección internacional con respecto al tango, ¿no? Sin duda alguna. Más que Brasil, pienso, y más que Uruguay.
No obstante, en Brasil también he tenido muy buena procesión, y en Uruguay también, pero Buenos Aires para el tango es lo que es la procesión mayor, me parece, ¿no? Bien, y contame un poquito acerca bueno, ¿qué has sentido, qué satisfacción te ha traído todo este tiempo el tango ahí y cómo te has sentido? Bueno, pienso que mirá, yo ya estoy ahora con 65 años, ya comenzaron los achaques. Hoy casualmente fui a tomar una inyección para la columna y todo eso. Ya siento un poco, yo fui un tipo muy activo, hice mucha cosa, entonces llega un momento que uno ya entra a sentir el peso de los años, de las noches, de andar, viajaba mucho, todo eso. Entonces ya estoy quedándome un poco más a fuego lento, estoy queriendo calmarme un poco más. Pero he tenido muchas gratificaciones, tanto a nivel de amistad, de conocer mucha gente, reconocimiento con grandes personalidades de acá de Brasil, en especial que es donde he estado yo, pero también, ya te digo ahora, también de Uruguay, de Argentina. Yo hace un tiempo atrás fui premiado en el hotel aquel Radisson, sí, con el premio Victoria. Y yo lancé el libro y di una conferencia en el Ateneo de Montevideo, en el bar Café La Humedad, también estuve allá. Y bueno, siempre he sido bastante reconocido en ese sentido. Y la verdad que, bueno, yo soy una persona muy dinámica y he transitado en varios géneros, ¿no? Y he transitado ya en la literatura, como escritor, como poeta, como cantor, toco la guitarra, compongo, ¿no? He fundamentado 2 leyes municipales sobre el candombe y sobre el tango, aquí en Porto Alegre, que es una cosa rara acontecer eso, que yo sepa, ley de candombe, día de candombe como ley, después de Montevideo, creo que solo Porto Alegre, ningún otro país tiene una ley de día de candombe. Pueden conmemorar en España, en Australia, en Argentina, pero ley de candombe, así me parece que solo Porto Alegre, después de Montevideo. Entonces, bueno, y el tango también es la primera capital de Brasil, con 220 millones de habitantes, a tener una ley de día del tango municipal. Entonces, he conquistado cosas difíciles. Soy precursor literario aquí en Brasil de candombe, del flamenco y de la historia de 100 años de 100 años de historia del tango. Son cosas muy importantes, muy representativas. Lamentablemente eso no se traduce todo en retorno financiero, que es uno de los problemas del arte, ¿no? Sí. ¿No? Eso es un problema eterno, de que lo diga Mozart, ¿no? Que fue enterrado como no me acuerdo cómo decir en español, indigente, parece que es, ¿no? En una fosa común. Fosa común, ahí va. Y tantos otros, ¿no? Que no han tenido ese retorno financiero proporcional a su talento, a su trabajo. Pero sí, he conquistado cosas muy importantes, y en especial como un extranjero, ¿no? A pesar que ya soy un residente de muchos años aquí en Brasil, pero soy uruguayo. Entonces me parece que cuando uno viene afuera tiene que mostrar un poquito más para ser reconocido, algo así, ¿no? Bueno, Washington, muchas gracias por habernos acompañado. Ya te robé muchísimo tiempo, te dije un ratito y ya te robé mucho tiempo. La verdad que una grata charla y conocer todo esto del tango, que la verdad que no tenía ni idea. Realmente no tenía ni idea. Y realmente estoy sorprendido con el tango en Brasil y con todo lo que has hecho vos en tu vida. Gracias por haberme acompañado y espero prontamente poder entrevistarte de vuelta y seguir conversando sobre estos temas. Bueno, Carlos Morti, ha sido un gran placer para mí también estar contigo, con un punto de partida. Y bueno, y vamos a despedirnos entonces de repente con ese tango de Porto Alegre. Y hay que escucharlo en portugués el tango ahora, entonces. Sí, en portugués, seguro, que es considerado por muchos uruguayos y argentinos y de otros países como un himno, porque es la primera referencia de tango en portugués que ellos tienen, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama entonces? Porto Alegre é a capital. Perfecto. Porto Alegre es la capital. Perfecto. Bueno, nos despedimos con ese tema y muchas gracias, ¿eh? Bueno, un cálido abrazo tanguero, hermanando patrias. Chao.
ancião e o jeito maroto de guri. Noite boemia e grenal e tango pa milonguear. Na semana farroupilha, alpargata e chimarrão. Os lançadores do amor e o grito da tradição. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, cartão postal. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, cartão postal. Nuestra homenaje a Casa Eléctrica y para el chamullo de Francisco Canaro. Domingo na Redenção, ou à beira do rio Guaíba, sorriso hospitaleiro acolhe ao mundo inteiro, suriando na feira do livro o perfume dos jacarandás. Nos convida a sonhar, enluarando um mundo de paz. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, cartão postal. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, cartão postal. Porto Alegre é a capital. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.